titulares. Infórmate en serio, en Primera Pauta. Bien, 7:30 de la mañana, muchos temas por analizar. Estamos, me imagino yo, bien intensa su agenda. Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública, le damos la bienvenida a los estudios de Radio Pauta y le agradecemos que esté por acá. ¿Cómo le va? Muy buen día. Bueno, buen día, ministro. Vamos a arrancar brevemente. Tenemos muchos temas para profundizar, ministro, pero hay uno que probablemente esta mañana para muchos que van despertando van a quedar atónitos. Y estamos hablando de la liberación de un sicario, en el caso de que mató y la manera bien brutal al que se le llamaba el rey del barrio Meix. ¿Cómo llega un papel de gendarmería para liberar a un figura que entiendo que es de altísima peligrosidad? Entiendo que gendarmería descartó que haya sido un hackeo, que para algunos era casi como una esperanza de que aquí algo pasó, pero ¿qué pasó? A ver, esto es una comunicación que la policía y el Ministerio Público recibieron anoche, 8:30, un cuarto para las 9 de la noche. Se reportó que una de estas personas había sido liberada el día 10. O sea, el día 10 y eso se supo el día de ayer. No es que salió a la calle ayer en la tarde. No, el día 10. Él lleva 5 días, podría ya estar fuera de Chile. Así es. O sea, se puede haber ido de Chile ya. Seguramente. Lo voy a ordenar. Se tiene conocimiento, el Ministerio Público toma conocimiento, abre inmediatamente la investigación, se requiere información rápidamente a Gendarmería. Gendarmería ha descartado al final de la noche, pasado las 12 de la noche, que esto hubiese sido un hackeo y que por lo tanto recibió una resolución que en opinión de Gendarmería está válidamente emitida a través de los canales regulares. O sea, del juzgado de garantía. Del juzgado de garantía. Que son el que pide, ¿no es cierto?, la libertad de... Que cambia la prisión preventiva, efectivamente. El Ministerio Público emitió un comunicado el día de ayer señalando estos antecedentes, que ha abierto una investigación penal con este propósito, con la finalidad de indagar sobre la comisión de delitos, en este caso, en todas las alternativas posibles, ¿no? Eso es lo que tenemos hasta ahora. El tribunal, la Corte de Apelaciones de Santiago, no ha señalado nada todavía. Yo supongo que en el transcurso de la mañana, hoy día probablemente es día de pleno en la Corte, así que seguramente el Poder Judicial hoy día deberá emitir alguna opinión sobre esto. La pregunta aquí es ¿cómo es posible que pueda emanar una orden legítima, que ya sabemos que no es hackeo, de un juzgado de garantía? O sea, todas las combinaciones posibles son terribles. Primero, por la naturaleza del impacto que tiene esa resolución. Segundo, por una cuestión que para las policías y el Ministerio Público es especialmente difícil y complejo. Este fue un sicariato cometido por 3 sujetos con una frialdad brutal. Si hay un ejemplo de peligro para la sociedad, son estos 3 sujetos. En un homicidio que ocurrió el 19 de junio, respecto del cual hubo esclarecimiento policial muy pronto, lo que esto es un tema que no es menor porque el Ejecutivo y el Ministerio Público han estado trabajando para buscar mecanismos de esclarecimiento pronto de los homicidios. De hecho, ambas policías tienen altas tasas de esclarecimiento policial de homicidio. Y usted comprenderá que 20 días después pase esto, es entre la indignación y la frustración muy grande, porque todos los esfuerzos que llevan a cabo las policías y el Ministerio Público para el esclarecimiento y la detención de estos sujetos con rapidez se ven frustrados por consecuencias de estas características. Esto es un hecho extremadamente grave. No solo por el impacto que tiene el sujeto que se libera, sino porque impacta directamente en la confianza del sistema de justicia, en el fondo. Ese es el punto central que tiene esto. En un contexto global donde tenemos un debate sobre la forma en que las instituciones deben abordar su permeabilidad frente a organizaciones criminales. Usted escucha al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, conversando con Primera Pauta sobre este tema. Sí, la gente se indigna, pero cuando se indigna la autoridad uno se preocupa un poco porque la autoridad es la que está encargada y tiene encomendada hacer cosas más allá de indignarse. ¿Qué es lo que se va a hacer? Y segundo, la precisión que se tiene que hacer es, este es un documento falso, claramente, porque el juzgado nunca emitió esa orden, ¿no? Para esa liberación. En alguna parte se ingresó un documento falso, eso es lo que entendemos, ¿no? Eso es lo que forma parte de la investigación.
Puede ser una falsedad ideológica inclusive, pero es parte de la O sea, investigación. puede ser un si tenemos esa fragilidad, de verdad nos sentimos, o sea, con todo derecho nos podemos sentir vulnerables. Sí, pero por lo mismo yo le digo, el país ha puesto muchos esfuerzos en la eficacia de la persecución penal, por eso le estoy dando los dos ámbitos, ¿no? Mirado desde la perspectiva de los organismos que están a cargo de la persecución y de las policías. Sí. Pero el punto clave detrás de esto es, bueno, tan pronto se tuvo conocimiento, se emitió a Interpol orden azul rápidamente por parte de la Policía de Investigaciones, y yo creo que esta madrugada ya debería haber alerta roja a Interpol. Claro, pero esto pasó el día 10, ¿no es cierto? Estamos despertando el día 15, esto lo supimos el día 14, pasaron 14 de la noche. pasaron 4 días. Así es. No, la pregunta aquí, porque usted lo dice bien y vamos a avanzar hacia allá, estamos con una máxima preocupación también, usted está ocupando esta palabra bastante seguido, ministro Cordero, la máxima gravedad, con, ¿no es cierto?, una infiltración de funcionarios en la Fuerza Armada. Pero si aquí se detecta que la orden para liberar a este sicario era legal, era legítima, quiere decir que hay una persona desde adentro que pudo haber sido también cooptada. No quiero ocupar la palabra comprada porque no sé qué dirá la investigación, pero uno podría suponer, y eso también entonces abriría un cuestionamiento grande respecto de otras instituciones, respecto del crimen organizado. Sí, ¿O no? por eso le digo, todas las combinaciones son posibles, incluyendo el error. Incluyendo el error. Incluyendo el error. Todas las combinaciones, en este caso, son malas. Ya, pero aquí se tiene que terminar con responsables y con sanciones, supongo. No cabe ninguna duda. No, por la magnitud que tiene esto. ¿Y esta persona, el sospechoso de todo esto, puede ser parte del Tren de Aragua? Es por una parte de la investigación. Los perfilamientos dan mucha orientación en ese sentido, pero O sea, podría ser. bueno, Porque- son parte. Por la manera en que está estructurado esa organización, que es una estructura celular, que una vez que usted encarcela a unos, se estructuran otros, pero eso forma parte de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público hoy día. Ujú. Bien, usted le preguntaba a Claudia recién por el caso de la FACH. Se perdió Porque tiempo. hoy, perdona, porque eso es porque hoy a las 8:30 de la mañana se formalizan, ¿no es cierto?, estos 5 funcionarios de la Fuerza Aérea encontrados trasladando en un avión institucional 4 kilos de ketamina y 2 botellas de whisky en una maleta. ¿Se perdió tiempo valioso en este rifirrafe que se dio entre la Fiscalía de Aviación y la Fiscalía de Tarapacá en relación a este tema? Fue una semana. Sí, el fiscal nacional ya se ha referido a esto. La opinión que por lo menos yo tengo como ministro de Seguridad, que ese tiempo se pudo haber aprovechado en una discusión formal que pudo, todavía no sabemos si tuvo impacto en la investigación, esperemos que no. En el caso de la investigación del Ejército, la del traslado, producto de una denuncia que realiza el Ejército al Ministerio Público y que permitió desarrollar una investigación reservada durante un tiempo hasta vigilar la última entrega que se realizó. Nosotros entendemos que parte de esta discusión formal se debe a que la FACH nunca había estado enfrentada a una situación de estas características, pero hoy día en la formalización a las 8:30 de la mañana, el conjunto de antecedentes que dispone el Ministerio Público también han sido proveídos por la Fiscalía de Aviación, y nosotros esperamos que no hubiese tenido impacto, hubiese tenido un mínimo impacto. Sí. Ministro, yo sé que no es el momento ni de comparar qué es más grave que otras cosas, pero cuando usted como ministro de Seguridad se dice, a ver, lo que estamos viendo acá en el caso del Ejército mismo es que se trasladaba cocaína y quizás lo que se ha dicho es que podría haber sido cocaína de algún proveedor desde Bolivia, por la frontera. Sí. Estamos hablando de personas que resguardan nuestra frontera Sí. y que conocen, ¿no es cierto?, los pasos más frágiles para poder trasladar esa droga. Y en el caso de la FACH estamos hablando de ketamina, que muy probablemente sea también un brazo del Tren de Aragua. Entonces, me imagino que son cosas iguales, pero son cosas distintas. Son cosas distintas, pero todas adolecen de la misma gravedad porque dan cuenta de vulnerabilidad en nuestras instituciones. El tipo de droga permite induce determinado tipo de orientaciones de investigación con los antecedentes que el país ya tiene en estas investigaciones, ¿no? Efectivamente, Chile delimita con dos países que son productores de cocaína, que es Perú y Bolivia. La ketamina tiene un mercado muy específico al cual está asociado, aunque no exclusivo.
y así otro tipo de drogas en el fondo. Y la preocupación central en ambas investigaciones es los contactos a los cuales esos funcionarios, ya de un modo más estructural, no episódico, no es que en su vida privada, o a propósito de alguna de sus posiciones institucionales, tienen contacto con este tipo de organizaciones y le permiten operar como estructura logística de transporte. Que eso es lo grave de estos dos casos, es que ambos tienen en común utilizar a funcionarios de las Fuerzas Armadas como estructura de la logística de transporte de drogas. Y eso, ¿qué tanto? Con la seguridad que tiene llevar Con la las armas, seguridad que perdona. tiene, por cierto. ¿Qué tanta experiencia o qué tanta preocupación esta experiencia les produce que podría ser, como dice, algo no episódico, sino que algo más bien estructural? Yo sé que es muy aventurado desde afuera o previa investigación saberlo, pero probablemente es plausible que el Tren de Aragua tenga contacto permanente con parte de la estructura institucional de la Fuerza Armada de Chile. O miembros, siempre recuerde que cuando estamos hablando de organizaciones como el Tren de Aragua, usted no está hablando de una organización centralizada, está hablando como de estructuras celulares. Por lo tanto, contacto es posible. Son los funcionarios de las Fuerzas Armadas, los funcionarios públicos, pero los funcionarios de las Fuerzas Armadas y los funcionarios policiales están insertos en contexto en su sociedad, en sus barrios. Y por eso es tan relevante, y esto lo dijo la semana pasada el comandante en jefe del Ejército, más bien lo recordó el general Iturriaga en el juramento de la bandera, la vida privada de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de las policías también tiene una incidencia muy significativa en la función pública. De hecho, hay una vieja obligación del Estatuto Administrativo que está vigente hasta el día de hoy, que los funcionarios públicos tienen la obligación de llevar una vida privada acorde con la dignidad del cargo, una vida social acorde con la dignidad del cargo. ¿Y esto por qué importa? Porque si usted es funcionario de la Fuerza Armada o policial y usted juega al fútbol todo el fin de semana, está muy bien. Pero si usted juega fútbol con reconocidos narcotraficantes, aunque no tenga vínculo, eso te puede tener un impacto en sus labores cotidianas. Pero las autoridades, perdón, ministro, las autoridades saben que cuando trasladan, ¿no es cierto?, a Fuerzas Armadas a una frontera porosa como la que tenemos, y que no solamente estamos hablando siempre solo de la frontera terrestre, pero no sabemos qué está pasando con esta frontera marítima, las autoridades saben que están expuestos porque así son en regiones. La gente se encuentra en la plaza, la gente se conoce en la cafetería, la gente se encuentra en el partido de fútbol. Son espacios más pequeños. Para los mismos fiscales es muy difícil investigar y están más expuestos. Entonces, ese match, ese punto de encuentro que probablemente no se da al interior de los regimientos, se conocen en alguna actividad social. Me imagino que tendría que haber habido alguna advertencia de parte de las autoridades políticas o de las mismas Fuerzas Armadas. Es que recuerde que hay políticas que son relativamente antiguas en esto. ¿Ya? Una de ellas tiene que ver con las rotaciones. Los cambios de destinación. Funcionan, cada vez se hacen más complejas. De hecho, a propósito del todo el levantamiento que se ha realizado en torno a este tema, en todas las Fuerzas Armadas, incluyendo las policías, las destinaciones, por ejemplo, hoy día son altamente litigadas, en el fondo, ¿no? Son funcionarios respecto del cual la destinación se puede utilizar como un mecanismo preventivo, suelen ser impugnadas ante tribunales y los tribunales suelen acoger. No estoy justificando con esto, estoy diciendo que hay un espacio y un conjunto de herramientas que está asociado a eso. Lo segundo, que hay ciertas limitaciones legales que se han estado conversando estos días en el Congreso, en las sesiones reservadas, tanto ley de inteligencia y otras regulaciones para poder tener mecanismos todavía de control más intenso sobre los funcionarios. Usted escucha al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, conversando con Primera Pauta. Usted estuvo en la frontera norte hace algunos días. Sí. Estuvo allí la fiscal Steiner, con quien hablamos. Sí. También la semana pasada ella dijo que una cosa que le llamó la atención, que le sorprendió, era la facilidad con que se sigue entrando ilegalmente. Reconoce que hay medidas, pero que no da abasto. Dice, falta gente, dijo ella, falta gente. Y bueno, no tenemos la capacidad para cerrar la frontera, definitivamente. Yo entiendo que la fiscal estuvo en Colchane solamente. Yo viajé con el general Araya y el director Serna a la frontera. Estuvimos, y de hecho nos queda otro tramo. A mí una de las cosas que me preocupa cuando se abre la frontera es cuántas de las personas genuinamente han estado en la frontera. Porque una es la situación de los pasos. Son 800 kilómetros de los pasos fronterizos. Pasar, sí, otras son los pasos habilitados. Y la tercera tiene que ver con las condiciones geográficas que está ese lugar.
Lo voy a decir del siguiente modo. La frontera es una situación preocupante. Hoy nosotros podríamos reducir a cero los ingresos irregulares. Y la frontera seguiría siendo un problema serio por los temas de contrabando y los temas de tráfico en la zona. No solo de droga. No solo de droga. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque nosotros podríamos aumentar las dotaciones, pero las dotaciones nunca van a ser suficientes para la expansión que tiene nuestra frontera. Donde sí hay un ámbito en que el país debe avanzar, ha avanzado hasta ahora, pero todavía tiene que avanzar mucho más, es en la inversión de tecnología en la frontera. Que parte de eso es lo que se ha trabajado en Cifrón, con la Fuerza Armada, con la muralla digital, con el caso de las policías. Las experiencias en otros países del mundo es inversión en mucha tecnología, y eso es lo que el país ha estado haciendo la apuesta y lo va a seguir haciendo en los próximos años, en el fondo. Pero lo que yo quiero ser bien franco es que Chile tiene relativamente contenida la situación de la migración irregular. De hecho, los números van efectivamente a la baja. Pero la frontera sigue siendo, por estos otros temas que hemos estado conversando, un tema especialmente preocupante. O sea, hoy día la frontera es peligrosa por lo que decíamos. Si usted tiene que funcionarios del ejército, exfuncionarios y exfuncionarios de la Fuerza Aérea que están ahí para cuidar la frontera. De eso estamos hablando, ¿no? Así es. Están ahí para resguardar nuestra frontera y saber cuáles son los puntos por los cuales puede ingresar o no la droga. Si ellos son las personas que empiezan a trasladarla, estamos en una situación más compleja respecto de ese cuidado. Pero mi pregunta es, vamos un poco a los detalles que los vamos a conocer hoy día respecto a la FACH. Mega señalaba que este viaje no fue el primero, este viaje del avión FACH, Sí. que según ha declarado Mauricio Ponce, uno de los ex 5 funcionarios, habrían sido al menos 3 desde comienzos de enero que se habrían hecho esos matches. Entonces la pregunta que uno dice, bueno, ¿funcionan aquí los protocolos? ¿Están funcionando realmente los protocolos? Porque el maletín lo encontró un mecánico, no el escáner por donde se pasa la carga que se sube a un avión. En el caso del ejército está acreditado que ya fueron muchos viajes. De hecho, el volumen de droga que se encuentra en ese último viaje es resultado probablemente de muchas experiencias previas. En el caso de la FACH, forma parte de la investigación. Nosotros entendemos, esa investigación está reservada. Yo no me puedo referir a antecedentes que son objeto de esa investigación. Lo que sí es que el general Rodríguez, el comandante en jefe de la FACH, ha notificado el cambio de los protocolos en el caso de aviones institucionales con transporte de pasajeros y de carga. Y en consecuencia ha comunicado que van a operar exclusivamente en aeropuertos para el control íntegro de todas las cargas y todas las personas. Eso es lo que ha comunicado la FACH estos días, entre otros ajustes de protocolo que ha estado desarrollando producto de este hecho. Ministro Luis Cordero, un reportaje de CIPER de las últimas horas habla del Tren de Aragua en Chile, pero del sistema financiero. Sí. Hace poco cayó este brazo financiero, podemos decirlo así, Sí. ¿no? Pero detecta CIPER que allí hubo varias fallas. Por ejemplo, ningún banco emitió reporte de operación sospechosa, Sí. pese a que lo hicieron por mucho tiempo, y que la UAF elaboró informes, pero luego que se enteró que ya había un proceso judicial Sí. en curso, por decirlo Sí. de alguna manera, ¿no? Nuestro sistema entonces de detección por aquí también al parecer está en pañales, también termina siendo ingenuo. Hay ¿o tres no? cosas importantes. La primera es que nosotros tenemos... O sea, hay algo que corregir ahí, para allá Sí, va mi sí, pregunta. sí. Y hay otras cosas que son riesgos y que son un ejemplo de cuando uno genera oportunidades también genera riesgo. Y me explico. En el caso de la unidad de análisis financiero, requiere los reportes de operaciones sospechosas por parte de los bancos. Que no estuvieron. Que no estuvieran. La segunda es, ¿por qué los bancos no hicieron reporte de operaciones sospechosas en este caso? Hay una explicación, no estoy dando una justificación. La explicación es la forma en que estos sujetos ocuparon el sistema financiero, que además esto permite acreditar dos cosas. El primero es que el crimen organizado sí ocupa el sistema financiero. Ya, ese es un dato Ese- que No anda todo en saco escondido. No, esta idea de que entierran la plata No, en tierra ya no es como ocupan el Escobar. sistema financiero. Y segundo, que tienen perfecto conocimiento de cómo opera. Porque lo que hicieron fue un sistema de cuentas de muy bajos montos, que además abrían y cerraban, es decir, tenían perfectamente claro cuántas operaciones realizar hasta antes que pudieran ser detectados como operaciones de comportamientos irregulares. Los bancos han invertido mucho
en estrategias de inteligencia artificial para ver esos comportamientos. Entonces todavía ahí no pasaban esos umbrales. Entonces primero, este segundo aspecto es bien clave, es decir, tenían perfecto conocimiento de cómo operar. Y tercero, tienen perfecto conocimiento de cómo opera nuestro sistema para la gestión de empresas. La constitución de empresas en un día, que es una iniciativa, que es una iniciativa pro crecimiento, que tenía un fin legítimo y adecuado. Bueno, las organizaciones criminales la utilizan precisamente para este tipo de situaciones. En materia de contrabando, aduanas también ha perfilado determinado tipo de empresas de estas características. Entonces, esta es una herramienta que tenía un propósito pro crecimiento, pero que evidentemente este tipo de organizaciones... Pero para pasarle a Claudia, entonces, ahí viene, ¿qué vamos a hacer? Ahí viene... Estos tres aspectos se lo he dicho por lo siguiente. ¿Por qué? Porque el proyecto de inteligencia financiera del Ministerio de Hacienda, que está en discusión, entre otros donde el debate del secreto bancario, tiene que ver con hacerse cargo de estas brechas. Porque estos flujos de información, ¿no?, operan bajo el radar, que con inteligencia financiera, con lo que está en el proyecto, permitiría detectarlo tempranamente. Quizás lo preocupante, ministro Luis Cordero, es que mientras la discusión política y las leyes son más lentas, el avance del crimen organizado es mucho más rápido y mucho más... Pero si tiene una capacidad de adaptación por eso, entonces como que uno rápida. dice, como que Sí. uno va quedando muy atrás, ¿no? En el vagón de atrás. Y breve, porque ayer también fue un día, o sea, estos días han habido el caso de los gallegos la semana pasada por el fiscal Mario Carrera, un juicio histórico, y que fue dificilísimo. Y lo comentábamos tempranamente acá también, ¿no es cierto?, podríamos decir el triunfo de la Fiscalía Regional de Tarapacá, que logró condenas que suman más de 300 años de cárcel contra 12 integrantes del Tren del Agua. Y hablamos Dos de los líderes, además. de sus líderes, Estrella y el sicario Satanás. Entonces la pregunta es, bueno, ¿se logró llegar a esto? ¿De qué manera? Y dos, tenerlos en la cárcel en Chile, ¿no es también de alguna manera poner mayor atención respecto de que la cárcel no termine siendo la oficina de operaciones? Ya, es que esto es, por eso lo que ocurrió anoche es grave, porque no solo por el hecho en sí mismo, sino porque el país ha hecho ingentes esfuerzos por hacer una persecución eficaz e intensa a estas organizaciones criminales en toda la primera fase, que tiene que ver con condenarlos por los delitos que cometieron, por los graves delitos que cometieron. Y la segunda, que es las condenas que se han logrado semanas anteriores, para condenar a la red de testaferros de remesa de dinero. Es decir, condenarlos por sus delitos a penas muy, muy altas, y en segundo lugar, ir a capturar todas las rentas que obtuvieron ilícitamente. Entonces, Chile es el país que tiene más información sobre esta organización, que más personas ha llevado a la cárcel por lo mismo, que tiene un perfilamiento que además comparte con el resto de los países, incluyendo Estados Unidos, y en el cual las instituciones del sistema de persecución penal y las policías están ampliamente comprometidas. Entonces, pasa lo de ayer, pero ayer mismo tenemos estas condenas. Días anteriores habíamos tenido las condenas que están asociadas al régimen de remesa. Yo creo que hay una decisión del Estado de Chile de persecución constante y permanente, que aun cuando abandonen el país, algunos de estos se habían fugado del país, el país pidió sus extradiciones. Y por cierto, eso supone confinarlos y segregarlos. Hoy día ellos están en módulos de máxima seguridad, en el caso de estos en particular, máxima seguridad en Santiago. Pero eso también nos exige obligaciones adicionales Ahora, en el régimen penitenciario. Y lo que pasó ayer, que nos enteramos, porque pasó hace varios días, en el caso, ¿no es cierto?, de que llegó una orden para liberar un sicario, es que aquí nos podría pasar lo mismo con algún otro delincuente o líder de organizaciones criminales como el Tren del Agua. O sea, yo creo que esto pone un botón de alarma máximo. Es una alarma. Podría liberar, así ¿no es. es cierto? Podría ser un modus operandi y quizá empezar a revisar también. Es parte de la investigación, pero por cierto es una advertencia muy, muy, muy seria. O sea, no se puede crear ahí una nueva instancia. Cuando llega esta orden, al menos cuando sean reos de alta peligrosidad, que existe un llamado, una nueva fórmula de reconfirmación. Una verificación adicional. Sí, yo creo que es parte de lo que nosotros vamos a tener que... entre las instituciones es probablemente una de las vías que va a tener que aproximar. El Ministerio Público ya ha metido su comunicado, Gendarmería el suyo. Gendarmería, yo creo que descartó lo más relevante que era para nosotros anoche, que esto no fuese un hackeo.
por eso digo, todas las combinaciones son malas. Sí. Pero nosotros esperamos el pronunciamiento de la Corte durante el día. Ya, aquí vamos a tener que conocer, supongo, a la brevedad responsables y sanciones. Sí, y sobre todo, por eso para nosotros es tan relevante saber la posición del Poder Judicial, para verificar el núcleo de la responsabilidad administrativa. La responsabilidad penal ya está siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público, como lo informó el Ministerio Público anoche. Ministro Luis Perdón, Cordero. perdón una cosa. Lo firma una jueza de garantía Sí. y lo firma a las 20:25. ¿Y nadie le parece Eso no es raro? horario ¿O de puede ser? juzgado. ¿O puede ser? Sí. Sí, puede ser. Puede ser. Ya. Ministro. Los horarios de la firma, está mirando la firma digital. Sí, Sí, y hay otro aspecto que llama la atención. hay que verificar, que está el QR, Sí. el mecanismo en que uno verifica la autenticidad del documento. Todo esto forma parte de la investigación y nosotros esperamos, por eso nosotros queremos que con la mayor urgencia la reacción del Poder Judicial durante la mañana. Ministro Cordero, le agradecemos Luis nuevamente Cordero, ministro de Seguridad Pública. Muy disposición. agradecidos de Por tenerlo favor. aquí en Radio Pauta. Muy buen día. Muy Que buen esté día. muy bien. Vamos a